Bienvenidas y bienvenidos al trabajo práctico número 24 de la unidad de sistema nervioso. En esta presentación vamos a ver los casos que corresponden con la microscopía. El caso número 1 corresponde a la lesión que vemos señalada con el rombo rojo. Esta imagen es una resonancia magnética en vista coronal. Lo que vemos es una lesión bien circunscripta, con realce. Ese realce es homogéneo. Y vemos que la lesión surge en la región parasagital sobre el lóbulo frontal derecho. Macroscópicamente es una lesión redondeada, de bordes netos, bien delimitados. Está en esta imagen señalada con la punta de flecha blanca y vemos que surge en relación a la dura madre y comprime al parénquima cerebral adyacente. Si bien está anclada a la dura madre, es muy característico que se separa con mucha facilidad de los tejidos adyacentes, en este caso, como ya dijimos, del parénquima cerebral. Al corte vemos que es una lesión sólida, a veces puede ser lobulada y en la coloración suele ser gris-bronce. Otros casos, en los que está más colagenizada la lesión, se suelen ver haces o trabéculas blanquecinas de aspecto trabeculado o arremolinado y la consistencia es un poco más elástica. Antes de pasar a las imágenes histológicas de la lesión que veníamos desarrollando, vamos a hacer un breve repaso de la histología normal de las meninges. La primera capa, la más superficial, es la dura madre, que está formada por tejido conectivo denso. A continuación está el espacio subdural y por debajo la aracnoides, que es una lámina más delgada que la dura madre y que está compuesta por tejido conectivo laxo, a diferencia de la dura madre que es tejido conectivo denso. Bueno, y entre ellas, digamos, estaría el espacio subdural. Y por debajo de la aracnoides teníamos el espacio subaracnoideo, que es el que está en este caso señalado con un asterisco. En él es en el que se encuentra el líquido cefalorraquídeo. En este caso vemos además que lo atraviesan estructuras vasculares con una A señalada a una arteria y con una B corta señalada una estructura venosa. Y por último tenemos la pía madre, que es una lámina muy delgada y muy delicada, también de tejido conectivo, que reviste lo que sería la capa más externa del sistema nervioso central. Y ahora sí, volviendo a la lesión que estábamos desarrollando, vemos la imagen histológica, vemos la lesión tumoral en relación a la dura madre. Estamos en presencia de un meningioma. Un meningioma es un tumor benigno de crecimiento lento, no infiltrante, que se origina en la transformación de las células del aracnoides. También puede, en menor medida, originarse en los fibroblastos de la dura madre o de la pía madre. Y lo característico es que se anclan firmemente a la dura madre, como vemos acá y como ya habíamos visto en las imágenes macroscópicas. Acá en mayor detalle vemos cómo las células de la proliferación tumoral infiltran a la dura madre. Existen distintos patrones histológicos de los meningiomas. Por un lado tenemos el meningioma meningotelial, que es este que observamos acá, en el cual hay células de apariencia justamente epitelial, con amplio citoplasma, que característicamente tiene límites celulares mal definidos. Esto se debe a la superposición que hay entre las membranas celulares y es por ello que antes a estos meningiomas se los designaba con el nombre de meningiomas sincitiales. Común a este subtipo y a otros también es que las células tumorales estén envueltas concéntricamente como en espirales apretados. También es común el aclaramiento nuclear o agujeros y las pseudoinclusiones nucleares que dan esa coloración bien pálida formada justamente por la invaginación del citoplasma. Y lo otro característico es lo que vemos señalada acá con la flecha amarilla, que son las calcoesférulas, que son láminas concéntricas, conocidas también como cuerpos de Samoma. En esta imagen vemos nuevamente los espirales o remolinos de células tumorales que rodean a las calcoesférulas o cuerpos de Samoma.
Estos remolinos son estructuras muy características de los meningiomas. Son estructuras en las cuales las células tumorales se envuelven entre sí formando capas y dando este aspecto de remolino. Es importante tener en cuenta que se pueden presentar en cualquier tipo de meningioma y considerando que son bastante frecuentes, que son estructuras frecuentemente encontradas en general en los subtipos de meningioma, son una importante ayuda diagnóstica. Acá en estas dos imágenes pueden ver dos ejemplos de estos remolinos en distintos subtipos histológicos. En la primera imagen, a la izquierda, vemos que las células que componen este remolino son como las que describimos anteriormente de aspecto meningotelial. Mientras que a la derecha, el remolino está formado por células de aspecto más fusiforme o fibroblástico, que corresponde a otro subtipo histológico que vamos a ver a continuación. Dentro de los subtipos histológicos, además del meningotelioma que ya vimos, tenemos los meningiomas fibrosos o fibroblásticos que tienen un perfil más mesenquimatoso. Como ven en esta imagen, se componen de células fusadas, de células alargadas, dispuestas en una matriz fascicular. A mayor aumento, como pueden ver, hay fibras colágenas de espesor variable intercaladas entre estas células fusadas. Además del subtipo fibroso y meningotelial, tenemos el subtipo transicional, que tiene rasgos de estos dos, tanto del meningotelial como del fibroso. Esos tres subtipos constituyen los más comunes, pero también hay otros, como por ejemplo el meningioma secretor. El meningioma secretor se distingue, como ven en esta imagen, por un contenido de cuerpos que son pseudosamomatosos, o sea, se parecen a los que vimos anteriormente, a los cuerpos de samoma, pero estas son en realidad inclusiones hialinas, que son bien eosinofílicas y que se tiñen de manera muy intensa con técnicas de PAS, es decir, que son PAS positivas. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, la variante de meningioma samomatoso, que recibe este nombre solamente por tener una abundante cantidad de cuerpos de samoma, como vemos en esta imagen. En lugar de encontrarlos de manera aislada, como los vimos, por ejemplo, en el meningotelioma, en esta variante están con mayor frecuencia. Finalmente, en cuanto a la inmunohistoquímica de los meningiomas, hay que tener en cuenta que los meningiomas son positivos fuertes para vimentina, como vemos en esta imagen, es una tinción fuerte, y además esta positividad es universal para todos los meningiomas. Por otro lado, tenemos el antígeno epitelial de membrana, o EMA, que es el principal marcador utilizado para respaldar el diagnóstico de meningioma, aunque a veces puede dar una tinción focal, como vemos en esta imagen. En cuanto a la actividad proliferativa de los meningiomas, como ven acá tenemos una inmunomarcación para Ki67. Recuerden que los meningiomas eran tumores benignos de crecimiento lento, pero es importante tener en cuenta que las mitosis típicas pueden estar presentes en los meningiomas de grado 1 de la OMS. Pero la presencia de estas mitosis tiene que limitarse hasta 4 mitosis por campo de gran aumento, por 10 campos de gran aumento. Es decir, que voy a hacer un recorrido de 10 campos de gran aumento y tengo que contar como máximo 4 mitosis para estar hablando de un meningioma de grado 1 de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que veníamos viendo hasta ahora. Cuando vemos más, como es en esta imagen, ya estamos frente a lo que se conoce como un meningioma grado 2 de la OMS, con 5 o más mitosis por 10 campos de gran aumento, estamos frente a un meningioma de grado 2 que tienen mayor tasa de recidiva y peor pronóstico. Además de las mitosis, en esos tumores hay mucha más celularidad, son tumores más celulares, con más atipía citológica y a veces puede observarse incluso necrosis. Y para finalizar, como hay un grado 1 y 2, también hay un grado 3 que es como el que está representado en esta imagen. Ese grado 3 es el que también se denomina meningioma rhabdoides.
Esos meningiomas son tumores de alto grado, muy agresivos, mucho más agresivos, y que tienen células, como ven acá, con núcleos muy grandes, vesiculosos y con nucleolos muy prominentes. El caso número 2 está dado por esta lesión que tiene una imagen tanto de resonancia como de tomografía muy característico cuando se aplica el contraste. Ya con esta imagen es posible hacer el diagnóstico presuntivo de glioblastoma, dado a que cuando se inyecta contraste en estas lesiones se produce esto que vemos acá, que es un anillo brillante o una zona de realce, que está dada por el área del tumor que está intacta. Es un área que está normalmente vascularizada, por eso el contraste marca tan fuerte y lo vemos así con ese realce tan importante. Y en el centro vemos un área, o ese anillo rodea una región que es más hipodensa, que está dada por el área de necrosis central que tiene esta lesión. A nivel macroscópico son tumores relativamente circunscritos, lo cual es engañoso porque parece estar claramente delimitado de los tejidos contiguos, pero por lo general son tumores que invaden más allá de ese perímetro aparente que hay de tumor. Como ven acá, hay una decoloración hemorrágica que está señalado en este caso con las estrellas rojas. Es muy característico ver esas zonas de hemorragia y también es muy frecuente encontrar focos amarillentos como los que están señalados con la flecha verde, que corresponden a áreas de necrosis coagulativa que le dan esta característica a los tumores y que ya macroscópicamente nos permiten inferir su naturaleza agresiva. El glioblastoma es una neoplasia glial clasificada según la Organización Mundial de la Salud como grado 4. Es una neoplasia maligna muy agresiva que tiene un pronóstico de sobrevida menor a 1 año en los pacientes en los cuales es diagnosticado. Es un tumor densamente celular, la densidad celular es muy alta y las características citológicas de las células tumorales son muy variables, de ahí el nombre tradicional de glioblastoma multiforme, por la amplia variedad de formas que pueden adquirir las células tumorales. Dentro de las características fundamentales histológicas de este tumor hay dos. Por un lado, la que vemos acá, que es la necrosis central, o sea, las áreas de necrosis de tipo coagulativa que son revestidas por las células tumorales en este patrón como en empalizada. Con la flecha negra más gruesa está señalada el área de necrosis coagulativa y con la flecha más delgada inferior están señaladas las células tumorales que rodean todo este área y se disponen en esa forma de empalizada. Esta es una de las principales características, pero hay que tener en cuenta que las radiaciones que muchas veces se utilizan como terapéuticas para distintos tumores cerebrales pueden inducir áreas de necrosis en el tumor, pero bueno, en el caso de que estemos hablando de otro tumor, esas áreas de necrosis dadas por la radiación no estarían acompañadas de una celularidad tan grande con tanto pleomorfismo como la que vemos acá. Y por el otro lado, la segunda característica muy importante para el diagnóstico de glioblastoma es la proliferación endotelial que vamos a ver a continuación. Y como decíamos, otro de los rasgos característicos del glioblastoma es esta forma compleja de proliferación microvascular que se produce, que está dada en forma parácrina por distintos derivados de tumores mitogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular, y los vasos empiezan a proliferar y esos vasos están revestidos, por un lado, por células hiperplásicas, es decir, por muchas capas de estas células, y por otro lado, estas células son hipertróficas, es decir, que están agrandadas. Entonces, al tomar esta característica de hiperplásicas de muchas capas y de hipertróficas de grande, adquieren, como vemos en esta imagen,
una forma medio desordenada de aspecto glomeruloide. Esta proliferación vascular en patrón glomeruloide es entonces otro de los rasgos característicos del glioblastoma. En esta imagen tenemos de nuevo a mayor aumento la proliferación endotelial con la hiperplasia, es decir, con las múltiples capas, y con la hipertrofia, con estas células agrandadas, que dan este aspecto glomeruloide señalado con la flecha negra. Histológico, entonces, en resumen, el glioblastoma, el tumor grado 4 de la OMS, es un tumor altamente celular, como vemos en esta imagen, que a mayor aumento podemos observar un gran pleomorfismo nuclear y un índice mitótico elevado, ya que es un tumor muy agresivo. Y se puede observar característicamente las áreas de necrosis tumoral rodeadas de células tumorales que se suelen disponer en empalizada y una proliferación vascular que adquiere un patrón de aspecto glomeruloide. En el caso número 3 tenemos una lesión que imagenológicamente se presenta como una masa bien delimitada, que suele desplazar a las estructuras adyacentes, pero sin invadirlas de manera directa. Es posible observar áreas de degeneración quística y con mucho menor frecuencia podrían encontrarse áreas de hemorragia o de calcificación. La lesión de la que estamos hablando es un tumor de nervio periférico, es el schwannoma o neurilemoma. El schwannoma se puede dar en múltiples localizaciones, se puede dar en las superficies flexoras de las extremidades, en el cuello, mediastino, retroperitoneo, raíces espinales posteriores, ángulo pontocerebeloso. Y la clínica tiene que ver justamente con el nervio que le da origen a la lesión. El nervio más afectado en términos de frecuencia es el octavo par y bueno, justamente la clínica de presentación va a tener que ver con cuál es el nervio que está afectado. Por ejemplo, en los schwannomas vestibulares, una de las presentaciones clásicas es con pérdida de la audición. Como el nervio que le da origen a la lesión, por lo general está en la periferia al tumor, aplanado, digamos, a lo largo de la cápsula del tumor, pero sin penetrar en el tumor, lo que se intenta hacer, sobre todo cuando el nervio tiene alguna importancia clínica y funcional muy importante para el paciente, es resecar la lesión, preservando al nervio que pasa justamente por fuera. Sin penetrar al tumor. Con esta imagen a bajo aumento podemos identificar una de las principales características del schwannoma que ya mencionamos, que es la cápsula. Recordemos que es un tumor completamente capsulado, lo que permite resecarlo de manera total, y recordemos que el nervio suele pasar por fuera de la cápsula sin penetrar el tumor. Y por debajo de la cápsula vemos la proliferación celular y fundamentalmente así ya con bajo aumento podemos identificar que hay dos áreas celulares, que es lo que se conoce como zonas de Anthony A y zonas de Anthony B. Con la flecha negra, que están compuestas por células de tipo fusiforme, células fusadas, alargadas, que por lo general se disponen en empalizada, como las vemos acá. Y las zonas de Anthony B son aquellas zonas en las cuales las células tumorales están más separadas porque hay abundante líquido, edema intercelular que da este espacio este aspecto como de espacios quísticos. Acá lo vemos de nuevo en la zona izquierda es un área que corresponde a Anthony A y en el área derecha, donde se ve más espacio entre las células, menor densidad nuclear, corresponde a las zonas de Anthony B. Como ya mencionamos, es frecuente encontrar en las áreas de Anthony A una disposición de las células en empalizada. Esta disposición en empalizada tiene un nombre que es el de cuerpos de Verocay,
que no es más que la disposición esta de los núcleos alrededor de los procesos fibrilares, que acá lo vemos a mayor aumento, y se conocen como cuerpos de Verocay. Están en las zonas de Antonia y hay que tener en cuenta que por lo general en los tumores que son de un tamaño pequeño, casi todo el tumor es de Anthony A. En los tumores más grandes es más fácil encontrar las áreas de Anthony B, pero bueno, tengan en cuenta que en los que son de menor tamaño, por lo general son casi en su totalidad tumores compuestos por zonas de Anthony A. Bueno, dijimos entonces que son tumores bifásicos, es decir, compuestos por dos áreas, las áreas de Anthony A hipercelulares y las de Anthony B hipocelulares o mixoides. Y a nivel citológico, las células son alargadas, onduladas, están intercaladas con fibras de colágeno, tienen un citoplasma mal definido, tienen una cromatina densa. A veces los núcleos se ven más hipercromáticos y eso no necesariamente indica un cambio maligno. Y lo otro importante a tener en cuenta es que las figuras mitóticas en estos tumores son raras, pueden estar, pero muy esporádicamente, es decir, que no es frecuente observarlas. Y por último, otra característica histológica de los schwannomas es que los vasos sanguíneos suelen estar hialinizados con una pared gruesa. Es un hallazgo característico esto. Incluso a veces esos vasos pueden presentar trombosis.